No es el poder ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. No es el poder ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Ruach, 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 Feliz viernes, esta tarde de Radio Podcast Ruga. ¿Cómo han estado pasando esta semana? Bueno, desde ya les vamos agradeciendo todos los lindos mensajitos que nos han estado mandando durante la semana. Bueno, la historia de hoy se puede decir que es la de un santito que nos puede hacer temblar. ¿Y vos, Silvita, cómo las has estado pasando con estas hermosas oraciones que cada vez te salen más bonitas? Bien, Marce, he estado bien y bueno, ahora buenas tardes amigos, como otro viernes juntos. También hablaremos del primer milagro de la iglesia, el más grande milagro que ha tenido la iglesia. Este es el primero. Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Era hermano de Juan, otro de los apóstoles, y también era hijo de Zebedeo y de Salomé. Santiago nació en Betsaida, uno de los pueblos de pescadores en Galilea, y trabajaba como pescadores antes de ser llamado por Jesús para seguirlo. Santiago es conocido por su fuerte temperamento y su celo, tanto así que le valió a él y a su hermano Juan el sobrenombre de hijos del trueno. Fue uno de los 3 apóstoles que estuvo presente en momentos cruciales de la vida de Jesús, como la transfiguración, la agonía del huerto de Getsemaní. Después de la resurrección de Jesús y la dispersión de los apóstoles según la tradición, Santiago viajó para predicar el Evangelio. Se dice que llegó hasta la península ibérica, la actual España, aunque no hay pruebas históricas concluyentes de este viaje. Y finalmente regresó a Jerusalén, donde fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I, alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. La leyenda sostiene que sus restos fueron trasladados a Galicia, en España, y se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela, que se ha convertido en un importante lugar de peregrinación cristiana, conocido como el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación que llevan a la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España, donde se dice que están los restos de Santiago. El camino más popular es el camino francés, que comienza Saint-Jean-de-Port en Francia y recorre uno de los 800 kilómetros hasta Santiago de Compostela. El camino atraviesa paisajes variados, incluyendo montañas, llanuras, pequeños pueblos. Los peregrinos pueden encontrar albergue y refugios a lo largo de la ruta, donde pueden descansar y compartir experiencia con otros caminantes. El camino no es solo una experiencia física, sino también espiritual y cultural. Los peregrinos suelen caminar por razones religiosas, espirituales o personales, y muchos destacan el sentido de comunidad y de hospitalidad que encuentran en el camino. Además, se pueden ver numerosas iglesias, catedrales, monumentos históricos a lo largo del trayecto,
y la duración del recorrido varía según el punto de partida y el ritmo de cada peregrino, pero generalmente toma entre 4 y 6 semanas en completar el camino francés. Hay otras rutas como el camino norte, el camino portugués y el camino primitivo que ofrecen diferentes paisajes y desafíos. Bueno, y hay algunos milagros relacionados a Santiago de Compostela. Por ejemplo, el de la batalla de Clavijo. Santiago se apareció montado en un caballo blanco y ayudó a los cristianos a vencer a los moros. El milagro del gallo y la gallina. Un joven peregrino fue ahorcado injustamente, pero Santiago lo mantuvo vivo. Los padres del joven, al llegar a la ciudad, encontraron un gallo y una gallina que habían suscitado, simbolizando la inocencia del joven. La liberación del apóstol, esa es otra, se da cuenta que Santiago fue liberado milagrosamente de la prisión en varias ocasiones, lo que permitió que continuara su labor evangelizador. El milagro del ciego de Tuy. Un hombre ciego recobró la vista tras orar fervientemente en la tumba del apóstol. La curación de un paralítico. Un hombre paralítico recobró el movimiento de sus extremidades después de peregrinar a Santiago. El rescate en el mar. Un grupo de marineros en peligro de naufragar fue salvado tras invocar la ayuda de Santiago. El milagro del mendigo. Un mendigo que había sido despreciado por todos, recibió comida y cobijo tras rezar a Santiago. La curación de una niña enferma. Una niña gravemente estaba enferma y fue curada después de que sus padres peregrinaran a Santiago y oraran por su recuperación. El milagro del puente roto. Un puente que se había derrumbado fue reparado milagrosamente para permitir el paso de los peregrinos. La protección de la ciudad. Se dice que Santiago ha protegido la ciudad de Compostela de las invasiones y desastres naturales en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Estos milagros han sido parte de la rica tradición del Camino de Santiago y reflejan la fe y la devoción que tienen los peregrinos al apóstol. Bueno, y para los que viven aquí en Mendoza, hay una tradición que seguramente la deben conocer, pero la vamos a comentar para aquellos que no la conocen y que pertenecen a otras provincias, a otros países. Aquí en Mendoza se dice que el día de Santiago Apóstol tenés que asistir a la peregrinación y sobre todo asistir a misa ese día porque si no tiembla. Bueno, pero ¿de dónde viene esa creencia que tiembla aquí en Mendoza? Bueno, hubo un temblor significativo atribuido a esta creencia que fue el 25 de julio de 1782. En ese día fue un fuerte terremoto que sacudió la región causando considerable daño y dejando una marca en la memoria colectiva de los mendocinos. Este evento coincidió con la festividad de Santiago Apóstol y por eso se refuerza mucho la historia de que tiembla. Más allá de que es una zona sísmica, Mendoza es una zona que es muy común que tiemble, aunque hace mucho que no ha temblado, así que bueno, tampoco para estarlos invocando, ¿no? Pero también, ¿por qué se ha dado? Porque han habido otros temblores para la misma fecha. Por ejemplo, el 25 de julio de 1936, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la región causando daños materiales y algunas lesiones. El 26 de julio de 1941, un sismo de magnitud 6.5 se registró en la provincia con efectos significativos en la infraestructura y en la vida cotidiana de cada mendocino. El 27 de julio de 1952, otro temblor importante con una magnitud de 6.2 que afectó la zona, contribuyendo a la percepción de que los temblores son comunes en esa época. Entonces, bueno, debido a todos esos temblores es que se cree que el 25 de julio tiembla y que hay que hacerle la misa al santo. Bueno, ¿y cómo era un poquito el temperamento de Santiago? Santiago y su hermano
Juan tenían un temperamento muy fuerte, muy apasionado, eran muy impulsivos y hasta tenían cierta violencia. ¿Por qué se les dice que eran hijos del trueno? Bueno, un poco viene porque ellos querían llamar fuego del cielo sobre una aldea que no los recibió. Eran una forma, no de vengarse, pero como una muestra de enojo de ellos, pero poniendo a Dios en el medio, ¿no es cierto? Y también hay otro pasaje en que le piden a Jesús que le permita sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda en la gloria, mostrando su ambición y fervor. Bueno, y ahora me gustaría comentarles sobre la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Porque Santiago Apóstol tiene mucho que ver con ello. Hay una antigua tradición, según la leyenda, que Santiago estaba en Zaragoza, España, desanimado por la dificultad de la misión evangelizadora. Y mientras rezaba a las orillas del río Ebro, la Virgen se le apareció sobre un pilar de mármol para consolarlo y animarlo. Este evento es considerado la primera aparición mariana documentada y se conmemora en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. En la madrugada del 2 de enero del año 40, Santiago Apóstol salió del recinto amurallado para ir a la orilla del río Ebro a rezar los salmos al Dios verdadero. Era una costumbre judía que los primeros cristianos aún conservaban. Y seguramente estaría pensando en el desdén con que los habitantes de aquella ciudad, inmersos en el paganismo, en el vicio, despreciaban la invitación verdadera a la verdadera vida. Había llegado el momento escogido por la providencia para marcar por los siglos a una nación entera. De repente, una intensa luz envolvió el ambiente y una gran multitud de la milicia celestial se hizo visible. Pero aquella fabulosa visión que contrastaba con la dura prueba por la cual estaba pasando el apóstol no era sino el marco de lo que vendría enseguida. La Santísima Virgen, la Madre de Jesús, que aún estaba viva y moraba en Jerusalén, llegaba sobre una nube traída por manos angélicas hasta el sitio donde estaba Santiago. Junto a ella, otros espíritus celestiales portaban una columna de jaspe de la altura de un hombre y de un palmo de diámetro. La pusieron en el suelo y la Virgen se posó sobre ella, saludando con afecto al intrépido apóstol, que contemplaba extasiado el inaudito espectáculo. Por un singular privilegio, Santiago iba a recibir directamente de los labios de Nuestra Señora el consuelo y el ánimo que necesitaba para continuar con determinación su batalla. Seguro que las dificultades del momento constituían tan solo una prueba cuya superación le traería abundantes frutos espirituales. Y como prenda de este celestial mensaje, Nuestra Señora quiso dejarle al hijo de Zebedeo el pedestal sobre el que había pronunciado palabras semejantes a estas. Mira esta columna en que me asiento. Sabe que mi hijo la ha enviado de lo alto por mano de los ángeles. En este lugar la virtud del Altísimo obrará prodigios y milagros admirables por mi intercesión y reverencia a favor de aquellos que imploren mi auxilio en sus necesidades. Y la columna permanecerá en este lugar hasta el fin del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad fieles adoradores de Cristo. Concluida la celestial e inesperada visita, Santiago se encontró nuevamente a solas con sus discípulos, y podemos imaginar la alegría que se apoderaría de aquel reducido grupo de cristianos. La Madre de Dios había ido a consolarlos en la tribulación, dejándoles un peculiar símbolo de que como fruto de su apostolado debería ser la fe inquebrantable de aquel pueblo. De cualquier forma, los frutos de la predicación del apóstol y su pequeño grupo de seguidores no se hicieron esperar. A partir de ese momento, la fe comenzó a crecer con fuerza, tanto que Zaragoza como el resto de la península ibérica. San Pablo ya
hablaba de la existencia de una iglesia en España, en Romanos 15:24, y son constantes las referencias a ella en el transcurso de la historia. Y cuando en el siglo IV empezó la persecución de Diocleciano, Santa Engracia y sus compañeros recibieron con su sangre en aquella ciudad el bellísimo episodio de los innumerables mártires, narrado por el poeta Prudencio. Fundada por los iberos en el tercer siglo de la era antigua, Zaragoza experimentó a lo largo de su multisecular historia el influjo de diversas razas y culturas que moldearon poco a poco el carácter de su gente. Cerca de 15 años antes del nacimiento de Cristo se transformó en una ciudad romana, adquiriendo el nombre de Ciceragusta en honor al emperador. Más tarde fue habitada por los visigodos, conquistada por musulmanes, reconquistada por los cristianos y en tiempos más recientes dominada por los franceses durante la invasión napoleónica. Pero en medio de todas esas vicisitudes, algo se mantuvo inalterado a despecho de tanta desgracia. Desde el siglo I de la era cristiana hasta nuestros días late en el corazón de los zaragozanos la fe católica profesada bajo el manto de Nuestra Señora del Pilar, devoción que ni las furibundas persecuciones romanas, ni la dominación visigótica, ni el orgullo de la herejía arriana, ni la invasión sarracena, ni los bayonetas del ejército de Napoleón cargadas de odio revolucionario contra la religión consiguieron destruir. Ante el oleaje de la historia impulsada a menudo por una saña anticristiana, el Pilar y culto a Nuestra Señora permanecieron imperturbables, por merced de la especial protección profetizada por María en el momento de su aparición. Bueno, y vamos a dejar para otra ocasión los interesantes acontecimientos ocurridos durante las dominaciones germánicas y vamos a situarnos en la segunda década del siglo VIII, cuando, aprovechando la decadencia de la dinastía visigoda, los guerreros del Islam conquistaron casi la totalidad de la península ibérica. Los 9 señores de las Españas, dependiendo de las circunstancias concretas con las que se encontraban en cada parte, impusieron condiciones diversas a la práctica de la religión católica, que variaban desde la persecución declarada hasta una tolerancia benévola. Zaragoza, el culto fue autorizado, aunque con pesadas restricciones, entre ellas la prohibición de hacer cualquier reparación en los templos, lo que lleva a preguntarse qué estado tendrían esos edificios a medida que las décadas y los siglos hicieran sentir sobre ellos sus efectos. Casi 4 siglos llevan la población bajo el dominio sarraceno, cuando en el 1118 Alfonso I, el batallador, un rey joven y emperador, acometió la reconquista de la ciudad. El obispo Bernardo, expulsado poco tiempo antes de la sede, Ciceragusta, por la creciente intolerancia de los almorávides, acababa de fallecer. Entonces, como sustituto, el monarca propuso al papa Gelasio II el nombramiento de un virtuoso clérigo francés llamado Pedro de Librana. El sumo pontífice, que se encontraba al sur de Francia, le confirió la ordenación episcopal y colmó de beneficios espirituales a lo que otorgasen alguna limosna para la reparación de la ciudad y de su iglesia. Recuperada finalmente, el nuevo obispo se puso mano a la obra para hacer efectivo el deseo manifestado por el Santo Padre de promover la restauración del vetusto recinto. Entre otras disposiciones, envió una carta a todos los fieles de la cristiandad en la que menciona a esta iglesia como siendo prevalente y la que antecede a todas por su bienaventurada y antigua nombrardía de santidad y dignidad. Ahora, si bien en el siglo XII ya era conocido en toda Europa como atestigua la naturalidad con la que Monseñor Pedro de Librana habla de él, no se puede negar que existiera antes de la invasión sarracena, pues si durante ese periodo, los 4 siglos, como hemos visto, no se le permitió a nadie realizar reforma alguna en los templos cristianos. A fortifiori,
estaba prohibido edificar uno nuevo, y a partir de ese momento la historia de la iglesia de Santa María de Zaragoza, como era conocida entonces, puede ser acompañada a través de los documentos que atestiguan los hechos más importantes ocurridos allí. De estos destacamos tan solo dos que confirman la profecía hecha por la Virgen en su aparición a Santiago Apóstol. La columna permanecerá en este lugar hasta el fin del mundo. Bueno, hay varios milagros atribuidos a la Virgen del Pilar. Yo les comento nomás algunos, pero son muchísimos. Hay una niña que es llamada Pilar Gracia, que en el siglo XIX, que vivía en el siglo XIX, había nacido con una grave deformidad en su columna vertebral y fue llevada por su madre al santuario de la Virgen de Zaragoza. Y después de orar fervientemente ante la Virgen y aplicar agua bendita del santuario, la niña experimentó una curación inexplicable, recuperando la movilidad y corrigiéndose la deformidad de su columna. Este milagro fue conocido en la región y contribuyó a la creciente devoción a la popular Virgen del Pilar. También hay numerosos relatos de personas que han recuperado la vista después de rezar ante la Virgen del Pilar o usar agua bendita del santuario. Sanaciones de enfermedades terminales. Existen testimonios de personas que tras ser diagnosticadas con enfermedades terminales han experimentado curaciones milagrosas después de la devoción a la Virgen, después de haberle rezado. Estas sanaciones son reportadas por los fieles y documentadas por la Iglesia en algunos casos. También está el de la sanación atribuida a la Virgen, que involucra a un hombre llamado Francisco Gómez, que en el siglo XX sufría de una grave enfermedad en los riñones, que los médicos consideraban incurable. Y después de una intensa novena y oración en el santuario de la Virgen, Francisco experimentó una recuperación completa y repentina de su enfermedad. Este milagro también fue investigado y reconocido por las autoridades eclesiásticas. Y también hay otro caso también muy conocido de Juan García, que tenía un cáncer avanzado que después de una ferviente peregrinación al santuario y de rezar a la Virgen, se reportó que la enfermedad desapareció sin ninguna explicación médica. Pero el más conocido es el de Miguel Juan de Pellicer, que ese nos lo va a contar Silvia, nos va a contar, o tal vez algunos le pueden llamar el cojo de Calandria, por ahí se conoce ese milagro con ese nombre. Es realmente impactante todo lo que sucedió, realmente es muy raro, está más que documentado ese milagro. Bueno, pero no hemos comentado nada en cómo es la imagencita de la Virgen del Pilar. Tal vez algunos ya la conocen y otros no. Bueno, la imagen se conserva, es una efigie de madera monoxila en un bulto redondo de 36 centímetros de altura, labrado según los cánones de la mejor escultura gótica europea de la primera mitad del siglo XV, por Juan de la Huerta, según estudios de María del Carmen Lacarra. Representa a María como reina y madre coronada con regio vestido gótico de gran recato, abotonado desde la cintura y con el cuello alzado y también abotonado. Es una larga vestidura ceñida por un cinturón con hebilla abrochado a la altura de su lugar natural. Por debajo del vestido asoma discretamente el final puntiagudo del calzado de sus pies, el derecho más visible que el izquierdo, algo retraído. Una gran pieza de paño que sirve a la vez de capa y tocado, sobre el cual ciñe la sencilla corona. La envuelve casi por completo y deja ver la parte del peinado suavemente ondulado de su cabello. La mano derecha sostiene un amplio pliegue de este ropaje que, extendido desde el costado izquierdo de la Virgen, cubre todo su abdomen en el primer plegamiento y la parte alta de su pierna derecha y casi toda la izquierda en otro interior.
El niño, a quien la madre mira desde atrás, reposa sentado sobre la mano izquierda en cuenco y la cadera materna, sosteniendo por el brazo de María, aparece desnudo y despreocupado en posición casi frontal, algo girado a su derecha y con las piernas cruzadas, el talón izquierdo sobre la pierna derecha, sujetar por debajo de las alas abiertas, cuerpo de una avecilla, acaso paloma simbólica de la divinidad o del alma humana, cuya cabeza apunta al cinturón de la Virgen. El niño extiende el brazo derecho que cruza el pecho de su madre para asir al borde del manto. Las partes visibles del cuerpo de María, rostro, cabellos, manos, y del niño tuvieron pigmentos de entonación naturalista. La imagen fue restaurada por iniciativa del Cabildo Metropolitano en septiembre de 1990 y por el Instituto del Patrimonio Histórico Español. La imagen de la Virgen está sobre un pilar, mejor dicho, sobre una columna de jaspe de 1,70 m de altura y un diámetro de 24 centímetros, y está forrado en bronce y después con plata. La devoción pilarista sostiene que la columna no ha variado jamás su emplazamiento desde la fecha en la que la tradición sitúa la venida de María, aún en vida a César Augusta, en la que con poco éxito predicaba el Evangelio Santiago el Mayor. En 1596, Felipe II donó como manifestación de su devoción mariana y pilarista los 2 ángeles de plata que siguen haciendo guardia en honor a la Virgen, y son los únicos elementos artísticos de la antigua capilla que permanecen en la Diocesana de Ventura Rodríguez. Fueron recibidos en el santuario el 24 de marzo del mismo año. Su artífice fue el platero Diego Arnal y está documentado hasta el peso y el valor de los metales preciosos. 141 marcos y 6 onzas de plata por el valor de 992 libras jaquesas y 5 sueldos, y 5,5 libras de oro para los escudos, por valor de 5 libras jaquesas y 10 sueldos, y el precio de las hechuras, 6 libras jaquesas, por encarnar los rostros y manos, y 1.000 libras por hechura de los ángeles. A los 10 días de recibirlo, el cabildo determinó poner velas blancas a los candelabros que portan los ángeles, y desde entonces se conserva la tradición y reservar para los ángeles el camarín de la Virgen las velas de cera más pura. La imagen de la Virgen del Pilar, que los fieles contemplan en su camerino de la Santa Capilla, está coronada con la corona imperial y en el centro de la misma con una aureola de brillantes. A sus pies, rodeado el pilar, viste uno de los muchos mantos ofrecidos por los fieles. Y los días 2, 12 y 20 de cada mes, la imagen aparece sobre la columna sin el manto, dejando ver la guarnición semicilíndrica de plata labrada. En esos días se recuerdan la fiesta de la venida de la Virgen el 2 de enero y la fiesta del Pilar el 12 de octubre y la fiesta de la coronación canónica el 20 de mayo de 1905. Y sin más, después de esta pausita, dejamos que Silvia nos comente el milagro del cojo de Calandria. Bueno, esta historia es se llama El milagro del cojo de Calanda. Está documentado por uno de los más grandes milagros de la Iglesia. Ocurrió en 1641. Un joven llamado Miguel Ángel Pellicer, tenía más o menos 20 años, que era natural de Calanda, una ciudad de la Toscana en España. El joven, como no había trabajo, quería ir a Zaragoza a ver si conseguía. Entonces cargó un carro con unos atados de trigo, muchos atados de trigo,
y empezó por el camino. A eso de las 10 de la noche o las 11 de la noche, se cae del carro y la rueda le aplasta la pierna derecha, se la destroza prácticamente. Entonces lo llevaron directamente a Zaragoza, donde le amputan la pierna sin anestesia, porque en esa época no habían tantos insumos y tantas cosas. Más abajo de la rodilla, unos 3 o 4 dedos más abajo de la rodilla. La pierna que le cortan, había en el hospital un terreno a donde ellos enterraban todos los miembros amputados, todo lo que quedaba del hospital, lo enterraban ahí. Así que la pusieron en una caja y enterraron la pierna ahí en el hospital. Estuvo internado 2 años. Él era muy devoto de la Virgen del Pilar. Después de los 2 años, cuando ya más o menos podía salir, se puso en la puerta de la capilla a pedir limosna. Pedía limosna porque, claro, ¿qué otra cosa podía hacer? Y todas las noches, cuando los serenos bajaban las lámparas de la iglesia, que eran con aceite, él se ponía en el muñón, se ponía aceite de la lámpara de la iglesia. Los padres lo mandaban a llamar, que viniera, que fuera, que ellos lo iban a atender y todo, pero él no quería, él quería estar ahí en la puerta de la capilla pidiendo limosna. Un día los padres mandaron a un chico que trabajaba con ellos allá, que les ayudaba, lo mandaron con un carro desde Calanda hasta Zaragoza, que eran más o menos 300 kilómetros. Y fue y lo buscaron, y se fue a la casa de los padres. En ese tiempo había una guerra entre Francia y España, y sacaron una ley, un escrito, que cualquier persona que viviera ahí o en cualquier otro lado de España tenía que dar obligatoriamente albergue al soldado, darle de comer, darle para que durmiera ahí y todo. Un día golpearon a la puerta y vino un soldado con uno de la autoridad de ahí de ese pueblo, y le dijo: miren, ustedes tienen que tener este soldado acá. Los padres se miraron y dijeron: ¿y qué hacemos? Bueno, como tenían 2 habitaciones nada más, en una dormían los padres y en otra dormía el chico que se llamaba el Miguel. Entonces dijeron: bueno, le damos la habitación de Miguel al soldado, y Miguel, del lado del padre, pusieron un colchón con mantas y todo para que él pudiera dormir. Entonces, bueno, un día que después de cenar se iban a acostar, se acuestan todos y la madre va a ver al soldado a ver si necesitaba algo. No, ya estaba dormido. Y va a la casa, del lado del padre, a ver al hijo, a ver si quería algo. Cuando ve que de las mantas que él tenía en las piernas, ve que tiene las 2 piernas. Se armó un lío porque gritaban de alegría y qué sé yo. La pierna estaba oscurita y se iba a aclarar con el tiempo. Pero no era cualquier pierna, era la pierna de él. Después de haber estado enterrada 2 años la pierna, más de 2 años, era la pierna de él. Tenía el mismo lunar, tenía las cicatrices que tenía, un granito, todos se conocieron que era la pierna de él. Así que todo el barrio era un lío, una alegría por la Virgen del Pilar, que él era tan devoto. Vinieron la gente de ahí,
de la municipalidad, del gobierno, hicieron un acta civil un acta civil para firmar todos. Y firmaron 50 testigos, 9 teólogos y canonistas. Hicieron un papel como un juicio, como una cosa así, como algo verídico, que todo el mundo lo había visto a eso, a la pierna. El chico francés, cuando volvió a Francia, le contó al rey Felipe IV, que él lo manda a llamar al muchacho para que lo venga para ver el milagro. Entonces le compran ropa, compra pantalones, camisas, todo, porque él era muy pobre. Y bueno, le compran todo eso y van a que lo vea el rey Felipe. A raíz de esto se empieza a divulgar por toda Europa este milagro y queda documentado que hasta ahora en un museo está la firma de todos los que lo vieron, que son los 50 testigos, los 50 testigos, los teólogos y los canonistas. Están ahí en el museo. Está como si fuera un milagro que está escrito, que no hay duda de que fue un milagro de la Virgen del Pilar. Entonces eso es lo que le pasó a este muchacho. Y bueno, se empezó a divulgar por toda Europa, que estaba muy bien documentado. Así que María, Virgen del Pilar, ruega por nosotros, reina por Hispanoamérica y ruega por nosotros también. Porque es un milagro muy grande el que se hizo. Porque los milagros pueden ser que se disuelve un tumor, que se cura de una enfermedad. Cualquiera de esas cosas puede ser un milagro, porque hay milagros. Actualmente hay milagros de eso. Pero que le pongan la pierna de uno, de la misma de él, que fueron a ver, los gente del hospital fueron a ver si estaba la pierna y excavaron y no estaba la pierna, la sacaron de ahí. Así que este milagro es muy, muy importante para la Iglesia, muy importante, es uno de los más importantes que hay. Así que, bueno, se puede hacer fiel también a la Virgen del Pilar, pedirle lo que uno necesita, ayuda, por trabajo, por alguna enfermedad, por los niños, por los matrimonios, por la paz del mundo, porque es muy, muy milagrosa esta Virgen del Pilar. Gracias. Oración para pedir favores y protección a la Santísima Virgen del Pilar. Madre del amor hermoso y Madre nuestra, a ti nos arrimamos bajo tu amparo, nos ponemos a que experimentemos los alivios y consuelos que generalmente derramas sobre quienes te imploran con fervor y confianza. Protégenos y danos alivio ante cualquier necesidad. Líbranos de peligros, males y enemigos. Virgen gloriosa y bendita, como los santos apóstoles, como tu divino Hijo Jesús, día tras día te veneraré y amaré. Santa Madre nuestra y dulce Madre de Dios, a ti acudimos, que la Sacratísima Virgen María, entre celestiales coros de ángeles, y sobre todo, y sobre esta columna de mármol enviada desde el cielo, viniera para que fuese edificada tu iglesia. Pida en este momento la gracia que desea obtener.
te doy las gracias por haber oído mis humildes súplicas. Bendita y amada, seas por siempre Virgen del Pilar. Amén. Bueno, gracias Ivita por habernos contado de esta manera tan bonita esta historia, como le llaman el cojo de Calanda. Normalmente le dicen así, este milagro, más vulgarmente. Qué historia tan impresionante. Realmente, ¿cómo puede ser que a una persona le devuelvan toda su pierna a pesar de que ya había pasado muchos años y vuelve a estar en su sitio, en su lugar, en perfectas condiciones? No, la verdad que es impresionante este milagro, y así todos los milagros de nuestro Señor, pero la verdad que deja con la boca abierta. Bueno, espero que les haya gustado mucho el programita de hoy. Recuerden mandarnos sus sugerencias porque nos gusta mucho y nos ayuda, nos edifica, y también nos dan ideas para que también sepamos sus gustos y ver nuevos programitas. Recuerden también de suscribirse, compartir todos estos enlaces para que otras personas también puedan conocer las grandezas de nuestra fe y para que YouTube lo recomiende. Como siempre decimos, nosotros no ganamos nada, son sin monetizar todos estos videos, solamente para de alguna manera un poquitito hacer crecer al reino. Bueno amigos, espero que les haya gustado este programa y será hasta el próximo viernes como siempre. Muchas gracias. Apóstol Santiago, patrono de mi alma, qué bien que me proteges cuando invoco tu bondad. Apóstol Santiago, patrono de mi alma, yo nunca te he olvidado y hoy me siento en casa. De rodillas yo hoy te pido que mis ruegos den alivio, que no dejes sin consuelo a este pobre corazón. Que del cielo me concedas lo que mi alma necesita. A ti humilde hoy te entrego esta prenda hecha canción. Apóstol Santiago, patrono de mi alma, qué bien que me proteges cuando invoco tu bondad. Apóstol Santiago, patrono de mi alma, yo nunca te he olvidado y hoy me siento en casa. Con fervor y reverencia yo recuerdo desde niña, me enseñaron a quererte y llevarte a donde voy. Tú resuelves mis problemas cuando más te necesito. Eres puente hacia el cielo, mi refugio en el dolor. Apóstol Santiago, patrono de mi alma, qué bien que me proteges cuando invoco tu bondad. Apóstol